Y nuestro invitado de hoy es un médico que se ha hecho conocido por su manera de curar enfermos terminales. Pero hoy vamos a escuchar su visión frente a los tiempos que estamos viviendo, sus sugerencias y recomendaciones, y es una entrevista que de verdad no dejen de verla un minuto, porque les aportará muchísimo en este proceso. Bienvenidos. Hacía 4 meses no me sentaba a realizar mi labor de hacer las preguntas que iba a hacer. Y anoche me senté, empecé a hacerlas y todo cambió. Entonces, las preguntas que yo hacía hace 4 meses, hoy en día ya, en este momento, no son coherentes. Y entonces me di cuenta de que esto había cambiado de momento. Genial. Cambió la coherencia de lo que hablas con la gente. No, el mundo sí cambió. Yo soy de la idea que ya cambió y nos estamos despertando del cambio. Así es como lo veo yo. Que nos estamos enterando qué fue lo que pasó. Sí. Yo digo es que nos barajaron, cogieron con unas cartas y cambiaron y a todos nos dieron un juego distinto. Y estábamos nosotros convencidos, destapado, que estábamos jugando con el juego anterior. De pronto destapamos y... es otra vaina. Sí. ¿Cómo estás, Santiago? Bien. Estoy realmente como un niño, como si estuviera la primera vez, no digo solo en este momento de la entrevista, sino en cada nueva oportunidad. La sensación en el año 2018, siempre hago una meditación el 21, los días del solsticio de verano y de invierno los considero como días cruciales, como son cambios que los antiguos le veían mucha importancia, y en el 2018, en la meditación, vi el tema de la muerte muy importante para mí. Vi que tenía que volverme a meter en un tema que yo trabajo todos los años, pero desde otro lugar, como verlo desde otro lugar muy distinto. Poco tiempo después se muere una gran amiga mía, de las que yo pensaba que era inmortal. Poco tiempo después se muere mi mamá, y poco tiempo después se muere mi socia, que también era inmortal. O sea, ocurren en el lapso de unos pocos, digamos, meses, en el curso de ese año, el año 19, porque esto es 18 que hago esto, y empiezo yo a escribir y a ver sobre la muerte, y ha sido muy interesante porque evidentemente se remueven todas las creencias y todo, pero me hace situarme como en una muerte personal. Descubro como la necesidad de morirme, como desde otro lugar, desde creencias, desde muchas cosas, como entender la muerte desde un lugar completamente diferente, y siento que eso que me sirvió en ese momento, hoy me hace estar abierto con una actitud totalmente distinta y no estar sufriendo la pandemia, sino estar totalmente en ignorancia, porque no sé qué va a pasar, creo, como todos tenemos hipótesis, pero más como veamos porque esto ya cambió, esto pasó algo que no supimos, no sabemos a dónde nos vamos, pero sí estoy seguro que lo que está pasando ahorita, estamos hasta ahora dándonos cuenta y nos vamos a dar muchos años cuenta de este movimiento que ocurrió en la vida, que independientemente de quién lo gestó, cómo se gestó y todo, ya fue un hecho. Pero estás bien. Sí, me siento muy bien. Físicamente estoy bien, emocionalmente bien, estoy bien con mi pareja, que eso también es importante porque ha habido crisis en pareja. Sí. ¿Y estás bien mentalmente? Sí, cognitivamente sí. Duermo, trabajo todos los días. Trabajo creo que más que antes de la pandemia, porque a mí abrí un sitio que no conocía, que era las redes sociales, a trabajar ahí, pues a hacer cosas que nunca en la vida había hecho, que nunca me ha interesado. Tengo mi programa de radio hace 10 años y había hecho radio los últimos 20 años en otras cosas. Pero nunca me ha interesado el tema de redes sociales. Me parecía que era algo ahí que estaba, pero que ni sabía cómo funcionaba, ni el Instagram, no sabía qué se hacía, no sabía cómo se conectaba uno a esas cosas. Y ahora estoy haciendo todos los días, por petición de personas que me llaman desde cualquier lugar, digo, ahora sí voy a decir del mundo, porque de México, de España, de Italia, de otros países, y se vuelve una oportunidad de darse cuenta que la humanidad una está en lo mismo. Como que ya no hay pequeñas parcelas, Bogotá, Medellín, Cali, Colombia, Sudamérica, sino que el mundo está... La globalización es real, ahora dentro del caos, pero sí, la globalización es real. En Japón están igual. Sí, sí, sí. Están funcionando igual, las mentes están iguales, todo está igual. Y no sé si es impresión mía, pero yo he notado que en este tiempo hemos cambiado un poquito físicamente. Hay una de esas, a mí me gusta mucho leer la historia,
de las personas y de la humanidad, porque uno a veces ve ciclos y procesos, ¿no? Entonces me gusta ver fotos también, imágenes, por ejemplo, de la posguerra, de las caras de las personas, e incluso también después de del 11 de septiembre. Y realmente hay una expresión facial de tensión permanente. Yo sí creo que en este momento la gran mayoría de personas tienen una tensión porque no tiene como un estado de confianza en lo que está ocurriendo. No han encontrado confianza porque no tienen control sobre lo que está pasando. Cosa que además nos vamos a demorar mucho en tenerlo, de lo que sea. Del control de la economía, del control de la enfermedad, del control del rumbo de nuestra vida. Y pienso que hay que jugar el juego más simple, y es que esto es una aventura. O sea, nosotros tenemos dos opciones de esta manera. Intentar controlarlo todo y perder el control, o intentar vivirlo como una aventura y entonces saber que hay un riesgo, pero creo que ese riesgo nos lleva a vivir. Ok, pero entonces lo que yo estoy imaginando es real. Yo lo veo en la consulta todos los días, que hay un porcentaje que yo le diría que puede ser un 50% de la vida que está ya codificado en ese estado de tensión permanente. Hoy precisamente por la mañana atendí a una paciente que se le murió su pareja, es una amiga mía además, y ella llegó al consultorio y llegó temblando. Entonces, una sensación muy extraña porque yo la veía y la sentía temblando en el consultorio. Entonces le pregunté que si eso estaba ocurriendo desde la muerte de la pareja, que si estaba temblando así. Decía, no, llevo temblando muchos días de todo lo que estoy sintiendo y pues ahora se incrementó con esto. Pero un temblor muy sutil, y me decía, no es un temblor que yo sienta como un Parkinson, sino es una sensación de vulnerabilidad que estoy sintiendo, y esa palabra se la he escuchado a muchas personas, una sensación de vulnerabilidad que cuando no se soporta, pues la persona ya no tiene, se vuelve como una telita, como una serpentina, digámoslo así. Y lo veo en muchas personas, por eso digo, lo recuerdo por hoy, pero lo he visto en otras personas, la sensación de somos vulnerables, y esto es bien interesante desde otro lugar, a algo invisible. O sea, cuando tenemos un enemigo visible, la guerrilla, el paramilitarismo, el vecino, la pareja, por lo menos tenemos... Está ahí, sí. Porque en el arte de la guerra, este libro tan famoso dice que cuando uno le descubre la máscara al enemigo y lo conoce, entonces lo puede derrotar. El tema es que no lo hemos conocido. Y entre otros casos, creo que no hay un enemigo en el sentido del virus. Creo que precisamente estamos buscándolo y como es invisible no lo vemos y lo vamos a querer destruir. Y además lo que vemos es que el cuerpo es el que termina no soportando la presencia, haciendo una respuesta exagerada y matándose. La coagulación, la incapacidad respiratoria, la tormenta de citoquinas son respuestas exageradas del organismo ante una infección que no puede controlar. O sea, que no vemos el enemigo y empezamos a dar tiros al aire el cuerpo, por decirlo, descontrolado inmunológicamente, inflamado crónicamente, y termina, no digo suicidándose porque no lo está intentando, pero termina haciéndose daño irreparable, ¿no? Porque no es que se busque lesionar, eso sería el suicidio, que es algo totalmente buscado. En este caso no, en este caso es la biología ante algo que no puede ver. Y eso es tal vez lo que yo creo que hay que hacer, empezar a no ver el virus. La ciencia tiene que buscar, todo eso es lógico, pero digo, el cotidiano, el ser humano, es buscar que pueda aprender de esto. Le dieron valor, ya lo tenía, estaba oculto, la gente no lo había visto realmente. ¿Qué fue lo que pasó con la medicina? Yo siempre tuve la imagen del médico como algo intocable. Yo me acuerdo que de niño me llevaban al médico, para mí ver el médico, para mí ver el doctor Montañez era como ver un dios, ¿me entiendes? Y yo casi que ni le hablaba a él, escasamente le decía qué sentía, pero un día me di cuenta que eso se acabó, desapareció. ¿Lo sentiste o sencillamente lo dejaste pasar o ya lo venías sintiendo? ¿Cuál fue el proceso ahí como médico? Como médico, nosotros cuando nos enfrentamos a algo novedoso, se nos mezclan dos sensaciones. Yo recuerdo cuando empieza a llegar la pandemia acá, muchas de las personas que trabajaban con nosotros dijeron que no seguían trabajando. De hecho, nos renunciaron algunas personas, porque yo les dije, yo voy a seguir trabajando como médico, yo voy a seguirme. Entonces yo los reuní y les dije, hagan lo que quieran. Los que quieran venir, yo voy a seguir trabajando. Los que se quieran ir, nos vemos después. Sí, o sea, vamos a asumir, porque yo me crié para esto. O sea, eso es como si fuera un militar y hay una guerra, pues seguramente él se irá. Yo no lo veo como una guerra, insisto, pero es una realidad que nos desborda.
Y inmediatamente aparece miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a qué va a pasar, miedo a uno mismo, miedo a que yo contamine a mi esposa, bueno, todo. Y ¿Te dio miedo? Sí, claro. ¿Todavía tienes miedo? No, en este momento no. Pero lo que pasa es que cuando yo siento algo, yo lo quiero sentir. Verlo, sí. Sí, yo no me le escondo a mis emociones. Cuando tengo ganas de llorar, lloro. Si tengo ganas de llorar, lloro. Y lloro. Si quieres gritar, gritas. Sí. Con toda seguridad lo hago. Puede que, digamos, pueda postergarlo 15 minutos si es que no hay que hacer el show en público, por decirlo. Pero no le paso... No hago antiautenticidad. O sea, soy auténtico, pero un poquito, digamos, lo organizo en ciertas cosas. Pero a veces yo recuerdo escenas... ahora se me viene una a la mente. Yo llego a la casa de una señora, subo las escaleras que además eran eternamente largas, oscuras, casi me golpeo a la entrada porque no veía nada, y llego y la escena es una madre llorando por un hijo que está agonizando. La señora se me bota a llorar y yo no tengo ni idea qué hacer, actúo como todo un profesional súper bien, responsable, tal, no sé qué, atiendo al niño, el niño se muere, él estaba muriéndose, el padre, los consuelo, tal, y llego al carro y me quedo 15 minutos llorando. Pero allá adentro fui el doctor. O sea, es imposible no sentirlo. Pero en ese momento era el doctor, al otro lado era el ser humano. Entonces, yo no me niego a sentir, entonces sentí miedo. Y cuando siento el miedo, en lugar de rechazarlo, lo quiero experimentar. Le permito al miedo y me permito a mí ser uno. Y cuando descubro que soy miedo, el miedo no le tiene miedo al miedo. Entonces descubro a qué le tengo miedo. Y me voy por ahí. Entonces me doy cuenta, tengo miedo a la imagen de médico, el Dios que tiene sabiduría para esto. Entonces rendirse ante lo que no sabemos y ver qué puedo hacer. Entonces me dedico a vender tapabocas y vender remedios para esto. No, entonces ahí decido eso, meterme a hablarle al público y acompañarlo. Es lo que sabemos hacer. O sea, el médico a veces, bueno, a menudo alivia, a veces mejora, a pocas veces cura, pero acompaña siempre. Entonces yo miré esas 4 cosas. Aliviemos, bueno, curar no podemos, no hemos podido curar esta enfermedad, pero acompañémoslos. Entonces digo, acompañarlos, ¿qué es lo que puedo hacer? Y eso me quitó el miedo, porque sentí que tenía alguna labor útil dentro de este sistema. Y dije, bueno, si la gente quiere, yo lo hago. Entonces me fui al consultorio y me empecé a sentar los primeros días ahí, a ver si alguien llegaba, a ver si alguien llamaba. Eso era como si estuvieran en las neveras de cuando uno está soltero, vacío, allá pasando frío, sin hacer nada. Y no llegaba ni servicio a domicilio para decirlo de esa manera, sentado. Pero yo dije, me voy a sentar en mi consultorio. Y me iba desde por la mañana hasta por la tarde y me quedaba ahí, estudiaba, leía, hablaba con muchos pacientes. Y eso fue creciendo. Empecé a hacer lives y empezó a la consulta, digamos, ya está en un nivel que yo diría un poco más de la mitad de lo que era en febrero y lo que ha sido la consulta mía durante muchos años. ¿Cuál es la realidad? Y es la que estamos descubriendo. O sea, esa sensación de hace 4 meses a hoy, para mí también es la misma en muchas cosas. Es más, este fin de semana veía unas películas en Netflix y yo veía a la gente sin tapabocas en las películas, y yo alcanzaba como, es esto? Y la gente pegada al lado del otro y decía, no, que hay algo raro, no funciona como que ya nos metieron Claro, cambió todo. Sí, y vemos una realidad distinta. A mí me hace falta los abrazos. Pero muchísimo. Yo soy un médico también, que abrazo a todos mis pacientes y los espicho y los cojo y los aprieto. Y esa sensación de ser políticamente correcto en el sentido profesional, de seguir esta vestidura médica que tengo y respetarla en cuanto a todos los principios que tenemos. Porque yo creo que nosotros tenemos que serlo y parecerlo, ¿no? Como se diría en el lenguaje popular. Y sí, hay que guardar estas consideraciones, pero también ir descubriendo lo que vayamos aprendiendo. Si terminamos haciendo más daño por el distanciamiento social que beneficio. Al final uno no sabe que si la soledad que le estamos dando a las personas de la tercera edad y ese cuidado que los hacemos, o será que los cogimos y los volvimos porcelanas y los metimos en una caja de los recuerdos para que se fracturen y se vuelvan astillas porque no las volvimos a permitir que brillaran y que fueran los líderes de nuestra comuna como los sabios de las tribus. Total. Entonces, por un lado, por cuidarlos, de pronto les estamos haciendo daño. Yo no tengo respuestas para eso, pero lo que sí creo es que deberíamos ser capaces de hacer un mea culpa permanentemente y de ver qué hicimos de mal para llegar a donde estamos. No en cuanto al virus,
Eso probablemente hay miles de teorías y ahí nos quedaremos años en desconocerlas. Me refiero a que el sistema no sea equitativo en este momento donde el desarrollo ha llevado al hombre a la Luna y a Marte, ya va, pues por lo menos la tecnología ha llegado a Marte, y no hemos sido capaces nosotros de tener un sistema equitativo, social, económico. No hemos podido rescatar a la mujer a un nivel que sea de justicia, de equilibrio, de equidad. A la naturaleza. Y ahí llegaba. Y hemos despreciado de todo lo que nosotros somos. Hijos de ella la necesitamos. En 150 años del antropoceno, o sea, de que el ser humano ha desarrollado todo de esta era industrial y demás, hemos, en lugar de... Uno le da a la naturaleza un desierto y lo vuelve un jardín, uno le da a un hombre un jardín y lo vuelve un desierto. Sí, es increíble. Le hemos hecho mucho daño a la naturaleza y la naturaleza se está moviendo de alguna manera que nos está poniendo, no sé si yo no lo veo esto ni como un castigo divino, ni lo veo, no juego con esas reglas, veo como con una consecuencia. El castigo es como una imposición, no, veo que es simplemente una reacción ante hechos. Y estamos volviendo a tener estrategias medievales, o sea, el distanciamiento sigue siendo medieval, el lavado de las manos desde el Líster, eso sigue siendo una estrategia. Y aún vamos a durar así un buen tiempo. Yo le digo a la gente, esto dura 2 años, a mí me parece injusto que le digamos a la gente que esto se resuelve en 1 semana o en 2, porque aún en España o en otros países donde ya, digamos, ha bajado esa primera ola grande, aún siguen teniendo enfermedades y aún sigue, claro, no están en la... Y si nos descuidamos, esto vuelve y arranca. Aquí voy a hacer un paréntesis pequeñito. Para mí, en mi concepto, el distanciamiento social ya se había generado. Yo recuerdo que cuando era joven, y tú también seguramente lo recuerdas, uno entraba a un café y casi que saludaba al café entero. Hola, hola, gente que uno no conocía, ¿cómo estás? Y se generaban charlas. Y de pronto un día el mundo no volvió a hablar. Ya tú entrabas a buscar a quien ibas. Esto está raro. Y mis hijos ya crecieron con un distanciamiento. Hoy la gente, las fotos de todas las reuniones, cumpleaños y citas familiares, es todo el mundo metido en su celular. Y en medio de ese distanciamiento ya creado, de pronto nos dicen, llegó el momento de distanciarse. Y yo siempre he pensado, el distanciamiento ya estaba. Yo creo que nos estamos haciendo conciencia de todo eso que estábamos hablando, de la injusticia social, de que los que más se mueren son los pobres y vulnerables porque comen peor, porque viven en peores condiciones, porque tienen menos acceso a los recursos del sistema de salud. Y desde el punto de vista práctico, eso es dramático. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con el planeta? ¿A qué estamos dispuestos a aprender? Esa es como la pregunta. ¿Estamos dispuestos a, primero, hacer un mea culpa de que este sistema es absolutamente ineficiente, ineficaz, injusto con todas las personas? Pero no de discurso, me refiero a algo esencial, ver que tenemos que hacer un desarrollo sostenible en los próximos 20 años, porque los efectos psicológicos, sociales, adaptativos van a ser reales, porque estos daños que hemos hecho en muchas personas emocionales, afectivos, muchas empresas se van a destruir comercialmente, va a haber mucho caos en ese sentido, eso se va a demorar muchos años en recuperarse. Estamos ahí sí, no en una guerra bacteriológica ni inmunológica, porque esa no es la realidad, pero estamos como en los efectos de una posguerra, como una tercera guerra mundial, por decirlo en un sentido, porque nos tocó a todos, con un impacto más allá de los muertos, con muchos heridos. Porque en las guerras cuando hay muertos, decían los militares, son más fáciles, porque digamos se resolvió, horrible lo que estoy diciendo. Uh-huh. Pero cuando hay heridos hay precisamente toda una carga existencial. Y en este caso no solamente son heridos desde el punto de vista de enfermedades, que quedan algunos obviamente lesionados, porque no se atendieron bien, porque tienen enfermedades concomitantes, sino heridos emocionales, heridos económicos, heridos sociales, las brechas. Mentales. Heridos mentales. Lo del distanciamiento es bien interesante porque yo sí espero que algún día dejemos de tener fronteras, pero paradójicamente se aumentaron las fronteras en este momento. O sea, ningún país recibe al vecino porque es contaminante. O sea, el año pasado nos decían, aléjese de las personas negativas, este año de las positivas, o sea, las positivas al COVID, y el año entrante aléjese de las personas. Sí. Otra cosa que he visto en este proceso es que yo no le decía a mis hijos, a mi novia, a mis amigos, a la gente que trabajaba conmigo, yo nunca les decía antes, oye, yo te quiero a ti.
Y de pronto en este proceso, yo hablo muy poco por teléfono, casi nada, pero ya hoy en día no puedo colgar sin decirle, oye, yo a ti te quiero. Eso se había perdido. Sí, se perdió. Eso lo que dice el distanciamiento es evidente, y eso que la expresión de los afectos, nos volvimos hombres grises. Hay un libro de Momo que yo leí de Michael Ende, del de la historia interminable, y la historia sin fin, y es bien bonito porque aparecen los señores del tiempo que nos roban el tiempo. Para mí, el gran conflicto de esta época era el conflicto con el tiempo. Las personas nunca tenían tiempo y nunca era suficiente el tiempo y nunca disfrutaban el tiempo. Entonces, se nos aparece el tiempo y no sabemos qué hacer con el tiempo. Claro. No sabemos qué hacer con el tiempo y la gente se enloquece con el tiempo. Y siempre estuvo luchando porque se conflictó con el tiempo. Y ese tiempo no lo sabemos aprovechar. Y nos separamos de las personas que queríamos, nos separamos de todo lo que tenía sentido, por un ideal que no sabemos ni qué era, por un modelo que nos vendieron de carencia. Porque cuando uno mira a través de los años, cuando yo trabajo con pacientes terminales, ellos me enseñan mucho. Y me enseñan que el ser humano, cuando se enfrenta a su vulnerabilidad, ahora estaba diciendo en las personas de afuera, pero digámoslo en el paciente terminal, se encuentra como con 3 corazas que son las más importantes, me dicen. Una coraza es miedo, otra coraza es culpa y otra coraza es soledad. Cuando ellos logran pasar esas corazas, entran en paz. O sea, ellos encuentran una cantidad de miedos que son, además, el 90% son sociales y creados por la familia, por imposiciones, por deberes ser. Una culpa que es muy religiosa también, que probablemente cada vez sea menos en una forma, pero que nosotros la tenemos ahí intrínseca, no solo por el pecado original, sino por el no podríamos, pero sobre todo la de la soledad, es la que más me llama la atención, la sensación de carencia, la sensación de que no se tiene. Y entonces la sociedad nos vende que tenemos que tener y tener y tener para llenar ese vacío. Y todo lo que tengamos no es nada. Entonces nos vamos llenando de cosas y nos perdemos lo único que le da sentido. Una paciente terminal me dijo una frase a mí que me resuena todavía. Estaba muriéndose, su familia, si es que se podría llamar así, era una mujer rica, llorando, todos peleando por la herencia afuera de la habitación. Lo único que tiene sentido al final y cuenta es la certeza de los amores vividos, me dijo. Y eso es realmente, lo único que tiene sentido al final de la vida es la certeza de lo que uno ha amado. Al final uno entró con las manos vacías y se va con las manos vacías. Pero lo experimentado a través del amor es lo único que vale. Y nos perdimos de eso por llenarlo de cosas, de proyectos, de posibilidades, de estatus, de reconocimiento, y el amor lo perdimos. Entonces, si me muero hoy, que muera con amor. Claro, no tiene sentido no amar cuando es lo único que realmente a uno lo llena. Total. Si cualquier persona, yo esto lo puedo decir por cientos de pacientes que he acompañado a morir, al final terminan diciendo lo mismo. O sea que esto es un discurso, y estuve en otros países, ¿no? Esto no es un discurso colombiano para decir que estamos aquí, ni bogotano, Sí. o costeño, lo que quieran. No, he estado en muchos países, he estado en Inglaterra, he estado en Estados Unidos, en Argentina, viendo pacientes terminales, me refiero, en España. Entonces puedo, incluso en Venezuela, en otra época, pues, no la Venezuela de ahora. Y los puntos comunes al final de la vida son esos, son reflexiones que carecen de nuestras motivaciones mundanas, porque no hay un futuro, hay un presente. Entonces, en un presente se quiere vivir con intensidad. ¿Y qué se quiere vivir con intensidad? El amor. Total. No una cuenta bancaria de este tamaño. o lo que sea, o un prestigio, o un poder, o un estatus, o un reconocimiento. No. Se quiere ese hijo que nos mire con cariño, o ese perro que nos mire con bondad, porque es que también la mascota es parte de ese amor infinito.